Ya llegamos al capítulo 20 de Mateo. Parece ser que comentábamos con Betty hace un momento que eh, pues estamos llegando ya a estos capítulos en donde nuestro Señor, primeramente, pues hay una presentación de parte del escritor de Mateo de quién es nuestro Señor, es el portador de la herencia, conforme a lo escrito, conforme a la promesa dada a David, conforme a la promesa dada a Abraham, y nuestro Señor manifiesta en el Sermón del Monte, pues todos esos lineamientos que, que vino Él a cumplir y de lo cual nos hace partícipes, y hay una aclaración en esos capítulos del 5 al 7, pues tremenda, que deja pues claro eh, que tanto lo que conocemos como el Testamento a los antiguos, como la renovación del Testamento, forman parte de lo mismo, simplemente que nuestro Señor ha cumplido y ha mejorado la promesa. Posteriormente vemos una serie de acontecimientos que nuestro Señor muestra, se exhibe como Dios en Jerusalén, en el templo, en Judea, en la provincia de Judea, y una serie de conflictos que va a tener con los líderes, con saduceos, fariseos, y, y que lo ponen a prueba. Y entonces hay un momento en el que nuestro Señor sale de la casa y se va a Galilea de los gentiles. Se va a la zona de Capernaum, se va a la parte norte, inclusive llega hasta Tiro y Sidón, y ahí he recibido el mensaje. Vemos que sube hasta territorio de el Monte Hermón, va a Cesarea de Filipo, muestra su transfiguración, y ahora viene de vuelta a Jerusalén. Dio su mensaje, pero ahora en este volver de nuestro Señor ya viene a dar el cumplimiento por lo que fue enviado por su propia palabra, por su propio juramento. Ya se está preparando la vuelta al territorio de Judea, va a entrar a Jerusalén, va a entrar por la zona de Jericó, y se va a incrementar ese rechazo, pero también se sigue incrementando la manifestación del amor de nuestro Señor, y sigue dando enseñanzas acerca de, de lo que Él viene a cumplir. Y la verdad es que no sé, no lo entiendo, pero tan conectada que está todo el Antiguo Testamento con el Evangelio, que si lo leyéramos, hablando de, de un judío, no podría negarlo, más sin en cambio vemos que se niega, y sabemos que todo tiene un propósito de parte de nuestro Señor. Entonces, pues vamos a leer. Está hablando nuestro Señor anteriormente de los niños, de aquellos que son subordinados, que son aquellos que, que están recibiendo la autoridad de nuestro Señor. Y ahora en el capítulo 20 vamos a ver algo que nos conecta con lo que hemos estado estudiando en Génesis, la gracia de nuestro Señor. ¿Qué es ser partícipe de la gracia? Y el ser partícipe de la gracia es un regalo que hemos recibido, que aún estando en un estado de error, es suficiente la gracia que nos da nuestro Señor, que comprende la, primeramente, el derramamiento del Baja Kodesh, que nos da el conocimiento de, que nos da el conocimiento de que todas las promesas de nuestro Señor van a ser cumplidas.
en cada uno de nosotros. Y dentro de ese cumplimiento es la transformación plena, el quitar el error, el pecado en cada uno de nosotros. Si bien esto requiere un proceso de santificación, un proceso de la transformación en cada uno de nosotros, un sujetarse al debido proceso, pero no dejamos, mientras estemos en esta carne, de estar en un error. Y vimos la semana pasada que tanto Noé, que Moisés, que el apóstol Pablo, por ejemplos, tenían falla. Noé caminó también con los poderosos. eh, Moisés no exhibió la fidelidad de nuestro Señor y, y el apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne, que es una manifestación del error, del pecado en la carne. Y sin en cambio les dijo nuestro Señor a cada uno de ellos, basta mi gracia, porque en su debilidad yo me perfecciono. Y aquí, en este capítulo 20 del libro de Mateo, vamos a ver que nuestro Señor, por gracia, es que nos llama, que estábamos sin oficio y Él nos llama para servirle, para ser siervos de su justicia. Y si bien no es que no estuviéramos tanto sin oficio, sino que estábamos sirviendo a lo que no conviene. Pero nuestro Señor hace un llamado a cada uno de nosotros en el tiempo que es conforme a su propósito. Algunos de nosotros, pues, los llamó muy jóvenes. Algunos de nosotros ya nos llamó más grandes y algunos prácticamente nos va a llamar hasta el final. El ejemplo que siempre podemos ver es aquel que estaba en la cruz juntamente con nuestro Señor, que lo está llamando prácticamente a unos horas o minutos de morir, y sin en cambio es partícipe de la gracia. Y el cuestionamiento que normalmente hacemos, guardó Torah, se bautizó, se circuncidó, pues no lo sabemos, pero fue partícipe de la gracia. Y qué bueno que mientras más personas puedan ser partícipes de la gracia, eh, el tiempo de la redención plena es más cerca. Pero normalmente en una naturaleza humana comenzamos a mostrar un celo torcido de por qué a unos se les da más y a otros menos, cuando deberíamos de alegrarnos cuando alguien está recibiendo un beneficio de parte de nuestro Señor. Entonces, bueno, vamos a comenzar a leer. Lo pensaba leer en Nueva Traducción Viviente, pero le estoy cambiando a BTX 4 por las palabras en el horario, para que pueda ir aprovechando, también podamos ir revisando el tiempo, como se conoce, se conocía en los tiempos de nuestro Señor, las horas primera, segunda, tercera, sexta y la undécima que está mencionada aquí, para que también pues vayamos practicando. Y, y es en el conocimiento de que en qué momento nuestro Señor ya estaba en la cruz, como bien menciona la hermana Lidia en el comentario de la semana pasada. Desde las 9 de la mañana comienza el proceso, pero a las 12 del día ya está en la cruz nuestro Señor. Posteriormente a las 3 de la tarde, que sería la hora que en el contexto hebreo
Las 3 de la tarde serían la hora novena y prácticamente la última hora, en el contexto hebreo, sería de la hora 11 a la hora 12. Ajá. Se está concluyendo y es cuando nuestro Señor está puesto en el sepulcro. Entonces, bueno, a esto lo vamos a ver aquí, pero lo importante también es ver que en la misericordia y en la gracia de nuestro Señor nos puede llamar inclusive en el último momento. Y eso le pido mucho a nuestro Señor. Ya sabemos que tenemos familiares, cada uno de nosotros, que aún pues el Señor no ha llamado y que inclusive pueden manifestar ir en contra, como nosotros en algún momento lo hicimos, el camino en contra de nuestro Señor. Pero sabemos también que nuestro Señor, cuando deposita su semilla, esta va a fructificar en el momento indicado, ni antes ni después. Él es el que prepara la tierra, Él es el que prepara el corazón, Él es el que prepara todo el escenario y las condiciones para que esa semilla, que es Él mismo, que es nuestro Señor, comience a dar su fruto. Y bueno, en este llamado que va a ser nuestro Señor, pues los últimos están manifestados, que serán los primeros. Y bueno, vamos a leer. Capítulo 20 del Evangelio de Mateo. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, amo de casa, que salió de madrugada a contratar obreros para su viña. Aquí la palabra, a ver si puedo llevarlo en la Biblia. Perdón que no lo pueda pasar. La palabra madrugada que aparece ahí sería lo equivalente al shahar, a- al alba. Salió de madrugada a contratar obreros para su viña, cuando apenas está despuntando el sol, apenas está manifestando la luz, que sería aproximadamente las 6 de la mañana, si lo podemos poner en un horario. Y puesto de acuerdo con los obreros por un denario al día, que es el sueldo de un trabajador, por un jornal, les envió a su viña. Cuando salió hacia la hora tercera, entonces, ¿qué hora es en el horario que conocemos nosotros? 9 aproximadamente, y vio a otros de pie en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo. Ayer estamos revisando la palabra justicia, cuando nuestro Señor nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. También lo estuvimos analizando aquí con Betty, y, y estábamos viendo la palabra en griego, a qué cuál sería el concepto en hebreo cuando vemos ese verso. Si al tzedek, al atenuamiento, o al mishpat. Y estuvimos recorriendo la parte en que aparece la palabra, y a nosotros se nos hizo más adecuado asociarlo al mishpat, pero buscar el reino de Dios y la corrección, y todo lo demás, abrigo y sustento, pues será añadido.
Entonces aquí, y yo os daré lo justo, pero también está implicando que nos va a dar la corrección juntamente con la retribución, con el salario. Y ellos fueron. Verso 5. Cuando volvió a salir cerca de la hora sexta y novena, en un ámbito laboral, salir a trabajar a la hora sexta, a pleno 12 del día, mediodía, o la hora tercera es un horario en que ya no hay un rendimiento para un trabajador. Las mejores horas de trabajo son en la madrugada. Ya en ese horario una persona no rinde. Nadie, hablando humanamente, prácticamente contrataría a una persona ya en ese horario para pagar un jornal completo. Pero los pensamientos de nuestro Señor siempre van a ser más altos con respecto a su misericordia, con respecto al perdón y con respecto a la gracia que nos da. Hizo lo mismo y hacia la 11ª salió y halló otros parados y les dice, ¿por qué habéis estado aquí todo el día desocupados? Si les está diciendo, ¿por qué estáis aquí parados todo el día desocupados? ¿Qué significa? Que desde la hora sexta o la hora novena ya estaban ahí y sin en cambio no los llamó. Los está llamando hasta esta hora, hasta la hora prácticamente 5 de la tarde. Y nuevamente, ¿quién, humanamente hablando, contrataría a un jornalero de 5 a 6 de la tarde? Ya nada más para eh, establecerle un jornal de 1 hora. Bueno, el jornal lo cubre todo el horario laboral, pero aquí solamente le está dando trabajo para 1 hora, ya cuando está a punto de terminar el día. Eso es misericordia. Eso es misericordia y es gracia. Se encuentra. Y otra, no hay cómo. Y perdón, queda manifestado el perdón de nuestro Señor hasta el último momento. Sí, Todos estos conceptos van atados en esta parábola. sí. Misericordia, gracia, perdón, Redención. redención. ¿Por qué habéis estado aquí todo el día desocupados? Le dicen, porque nadie nos contrató. Les dice, id también vosotros a la viña, llegado, ir a la viña. Y llegado el atardecer, ya cuando se ocultó el sol, cuando la ere, se oculta la luz, el señor de la viña dice a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Aquí hay citas. Leemos Levítico 19:13. ¿Recuerdan de qué habla Levítico 19? No, 19. Inclusive en algún momento abrimos un grupito que se llamaba Levítico 19. Es el mishpat entre nosotros, la corrección.
entre nosotros, cómo debemos de actuar entre nosotros. Entonces aquí Levítico 19 dice, no harás extorsión a tu prójimo, ni le expoliarás. El salario del jornalero no pernoctará en tu poder hasta la mañana siguiente. Deuteronomio 24:15. En su día les dará su jornal, y el sol no ha de ponerse sobre éste sin dárselo, pues él es pobre y tiene puesto su corazón en ello. No sea que clame contra ti a Hashem y llegue a ser pecado en ti. Aquí está manifiesto esto y va a pagar el jornal de lo acordado, pero en un acto de misericordia y de gracia va a dar el mismo pago. Verso 9. Acudiendo pues los que habían ido cerca de la hora 11, los postreros, recibieron cada uno un denario. Y cuando llegaron los primeros, pensaron que recibirían más, diciendo, pues si a ellos les di un denario y solo trabajaron una hora, pues a nosotros que cubrimos todo el jornal, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pues ¿cuánto nos dará? Pero también ellos recibieron un denario cada uno, lo acordado. ¿Y qué más? Si el pago que da nuestro Señor es estar con Él, estar unidos a Él y hacia la vida eterna, que es la vida eterna. Y al recibirlo, refunfuñaban contra el dueño de la casa, diciendo, estos postreros trabajaron una sola hora y los hiciste iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor abrasador del día. En la historia de las dos casas, si bien la casa del norte fue esparcida entre las naciones y ha perdido su identidad, y la casa de Judá ha permanecido en identidad y ha estado de alguna manera soportando eh, muchas cosas. Cuando vienen, cuando venimos injertados en los últimos tiempos, porque esto que estamos viviendo nosotros no tiene tanto tiempo. Si bien el cristianismo eh, ha sido desarrollado paulatinamente conforme a los tiempos de nuestro Señor, pero este despertar de guardar la Torá es reciente y vemos el celo que tienen los hermanos de Judá porque lo recibimos al final de los tiempos y no hemos pasado de alguna manera por todo lo que ellos han pasado. Cada uno ha recibido una corrección a lo largo de la historia, diciendo, estos postreros trabajaron una sola hora y los hiciste iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor abrasador del día. Pero él respondiendo a uno de ellos dijo, compañero, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo tuyo y vete. Y bueno, también entre nosotros, hay personas que han estado eh, 40, 50, 30, 20 años eh, dentro de la fidelidad de nuestro Señor y de pronto llega alguien eh, nuevo y nuestro Señor le da revelación, le da entendimiento, lo acoge y es partícipe de la gracia. Y le puede llegar a dar una revelación tan grande que cambia el entendimiento que se ha tenido hasta
hasta ese momento. Y aquellos que han tenido más tiempo, no, 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 ¿cómo voy a dejar a todo aquello? Inclusive dentro del cristianismo, ¿cómo voy a dejar aquello que he estado entendiendo desde hace 20 años? Y tú llegas, por decir, cuando se empezó todo esto de las palabras en hebreo y que dan un entendimiento mayor, una revelación mayor y una conexión de la Torah con el Evangelio. ¿Y cómo voy a cambiar todo esto? Pero toma lo tuyo y vete. Pero quiero darle a este último lo mismo que a ti. Quiero que sea también partícipe de mi misericordia y de la gracia, igual que a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con las cosas mías. Finalmente, ¿de quién es el pago y la retribución? Y él hace conforme a lo que es conveniente para la edificación de su cuerpo. Cada cosa en su tiempo. Para nosotros podría no estar eh, siendo justo, pero la justicia de nuestro Señor, si pudiéramos hablar de justicia, lo que recibió nuestro Señor para poder corregir la desconexión del hombre, solamente Él la podía soportar. Y a nosotros nos da, conforme a su justicia, un trato desigual a los desiguales. No podríamos participar hasta no ser afianzados en la fidelidad y no nunca en la medida que Él soportó eh, ese pago, esa retribución. Y lo vamos a ver cuando posteriormente dos de sus discípulos y la mamá de ellos solicitan algo. Lo que es de él lo da y puede entregarlo porque él tiene un pensamiento de perdón que nos edifica a cada uno de nosotros y que nosotros no conocemos ni comenzamos a comprender. Y en parte conocemos y en parte no. Porque podríamos decir, ¿cómo es, como comencé a decir, cómo es posible que los hermanos de Judá no puedan ver esto? Pero nuestro Señor da un pago, da una retribución en su tiempo a cada uno. Y está marcado el tiempo para nosotros y el tiempo para ellos. Y todo lo hace en su momento. Así los postreros serán primeros y los primeros postreros. Que muchos, más pocos. Dice Mateo 22:14, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Quiere decir, Partícipes de la misericordia y de la gracia de nuestro Señor. Estamos recibiendo una retribución por gracia. Recuerden que por decir de Isaías 40, dice que cuando nos dice consolados, consolados, nos dice que doble recibimos por la separación. Eso es la gracia. Recibir la conexión en nuestros pensamientos y recibir la transformación en nuestro cuerpo. Esa es la doble retribución de la que se habla en los profetas. ahora recuerdo.